Bienvenidos al Fútbol de Lucho. Ya sabéis, un lugar en el que hablar de una forma distinta y muy personal de fútbol y de todo aquello que le cuelga. Un saludo muy cordial de quien os habla, Luis Ángel Herrera. Bueno, no tenía previsto grabar este vídeo hasta que finalizase la jornada de la Champions. Pero bueno, visto lo que sucedió en el partido de ayer, que disputaron el Liverpool y el Atlético de Madrid, y lo que tuvo lugar al final del mismo, bueno, pues finalmente sí que he decidido realizar un pequeño vídeo. Bueno, ya sabéis que el Atlético de Madrid perdió por 3-2 en Liverpool, consiguió empatar el encuentro después de que en el minuto 6 perdiera por 2-0 y todos tuviéramos la peor de las sospechas, pensando que podríamos venirnos a casa con un saco de goles, pero el Atlético de Madrid se supo reponer, plantó cara al Liverpool, en ocasiones realizó un juego, obviamente no vamos a decir que brillante, pero sí que bastante competitivo, bastante presentable, y con dos zarpazos de Marcos Llorente consiguió empatar el encuentro. Finalmente, en uno de los muchos córner que el Liverpool en el tramo final del partido tuvo a su favor, pues llegó el gol de la victoria prácticamente en el último minuto, obra de Van Dijk. Comentar alguna cosita al respecto de lo pura y meramente futbolístico. Hoy por hoy, aunque ayer tampoco podemos decir que el Liverpool realizase un partido excelso, para mí sigue siendo el mejor equipo de Europa y el candidato número 1 a conseguir la Copa de Europa. Precisamente por eso, porque es un equipo al que ni siquiera dando el 100% te va a eso a garantizar salir con algo positivo cuando te enfrentes a él, no puedes salir con una caraja total. Y el Atlético de Madrid salió con una caraja total desde el segundo 1 del partido. Los partidos se tienen que preparar y yo creo que los entrenadores lo hacen. Y los jugadores deben saber que a un equipo como el Liverpool, que tiene verdaderos genios en lo que al lanzamiento de tiros francos se refiere, no le puedes conceder lanzamientos al borde del área como el que el Atlético de Madrid le regaló en el minuto 2 o 3 tras una falta cometida por Leclerc, creo que fue. El gol no llegó directamente de la falta, sino de un rebote, creo recordar que fue Salah quien realizó el disparo y finalmente un rebote en Robertson desvió la trayectoria del balón, haciendo que Oblak no pudiera llegar al mismo. Pero como digo, no se le pueden conceder a un equipo que tiene entre sus filas a Mo Salah, a Dominik Szoboszlai, que ya vimos en el encuentro de Liga frente al Arsenal, de lo que es capaz de hacer a balón parado, pues, como digo, no les puedes conceder el regalo de una falta al borde del área. Y tampoco les puedes conceder que realicen una serie de combinaciones como las que realizaron en la banda derecha del ataque del Liverpool, que finalmente finalizó con una asistencia de Gravenberch para que Mo Salah transformara el 2-0. Hago un inciso, partidazo, probablemente para mí el mejor del Liverpool. El holandés Gravenberch estaba desatado, especialmente en la primera parte. Todo el peligro pasaba por él, infinidad de balones recuperados por él, infinidad de asistencias que realizaba, de últimos pases. Un partidazo que destacó, bueno, pues encima de otros jugadores que quizás tengan más nombre, como por ejemplo Florian Wirtz, al que vimos en algunos periodos un poquito perdido, obviamente acaba de llegar, no se le puede pedir mucho más, va a ser sin duda alguna para mí uno de los jugadores de la Premier. También vimos intención, pero tampoco especiales ocasiones de ataque de Alexander Isak, el fichaje estrella
del Liverpool procedente del Newcastle, y para mí también uno de los mejores junto con Gravenberch fue Dominique Szoboszlai, un jugador que me entusiasma, un jugador capaz, como os decía anteriormente, de a balón parado hacer auténticas maravillas, pero también en el minuto 80 realizar una acción defensiva, ganar por velocidad a Giuliano Simeone, y realizar auténtica magia con el balón, que es lo que este jugador para mí hace. Como digo, uno de mis jugadores hoy en día preferidos. Con todo y con eso, pues que ya digo que el Atlético de Madrid, cerca del descanso, un zarpazo de Marcos Llorente significó el 2-1, y ya bien avanzada la segunda parte, con un Atlético de Madrid que estaba realizando un partido, como digo, muy serio, un partido bastante digno. La entrada de Coque en la segunda parte hizo que el centro del campo del Atlético de Madrid se armara todavía más. Un partido también bastante decente de Pablo Barrios, aunque creo que el córner que da lugar al tercer gol del Liverpool, probablemente él lo podría haber evitado. Creo que es un jugador de un potencial enorme, y espero que ese potencial explote en el Atlético de Madrid, pero de vez en cuando tiene acciones, no vamos a decir incluso como ayer errores, sino acciones de todavía jugador que está por hacer, y que tiene que darse cuenta de que esos pequeños errores, aunque en otras ocasiones han sido graves, pero que pequeños errores como conceder un córner, pues puede significar la pérdida de puntos, pero tampoco vamos a culparle a él. Como digo, para mí realizó un gran partido. Una vez de nuevo por detrás en el marcador con el 3-2, tras una buena acción de Marcos Llorente, estuvimos a punto de empatar el encuentro. El Atlético de Madrid estuvo a punto de empatar el encuentro, de no ser por un cabezazo que no fue, sin duda alguna, el mejor que ha realizado en su carrera, el bueno de Alexander Sørloth. Mucha gente lo compara con Morata, mucha gente está muy nerviosa con Alexander Sørloth, pero es un delantero en el que yo confío plenamente. Quienes me conocen lo saben, en innumerables ocasiones, desde el año de la pandemia, cuando militaba, quiero recordar que en Turquía, yo ya le pedí al Atlético de Madrid el fichaje de este jugador, y estoy convencido de que va a ser uno de los hombres de la temporada, porque yo estoy convencido de que se van a hacer grandes cosas en esta temporada. Me gusta el fichaje de Nico, ya no solo por el gol que marcó frente al Villarreal el otro día, sino porque le veo la típica actitud de jugador argentino, la pelea, la lucha, la constancia, la garra, y eso me gusta, y eso es lo que se pide a los jugadores. Pero es que yo creo que también va acompañado de técnica. Y no olvidemos que ayer el Atlético de Madrid tiene las bajas ni más ni menos que de Julián Álvarez, de Baena, de Cardoso, no recuerdo, también había más bajas, hablo de memoria, había más bajas de más jugadores que son importantes, jugadores que son o que van a ser imprescindibles en el 11 del Cholo Simeone, y que ayer no se podía contar con ellos. Por lo tanto, con todo y con eso, si bien está claro que no existe una clasificación en la que aparezca que has jugado bien, en la que aparezca que has plantado cara, en la que aparezca que has realizado un partido serio, creo que los atléticos podemos estar orgullosos y esperanzados después de lo que vimos ayer en Liverpool. Al final del partido, justo después del tercer gol del combinado inglés, se produjo una acción que supuso la expulsión de Diego Pablo Simeone, cuando él mismo se abalanzó contra un seguidor que al parecer llevaba todo el partido, esto por palabras de Simeone, todo el partido insultándole, todo el partido haciéndole gestos, todo el partido faltándole al respeto, y finalmente pues el Cholo Simeone estalló. Está claro que no es algo de lo que sentirse orgulloso, es algo que
que Diego Simeone debe intentar evitar, porque ya ha sucedido quizás en alguna que otra ocasión. Pero ya están todos los mortífagos, ya está toda la chusma periodística madridista saliendo a criticar al Cholo Simeone, diciéndole que ahora qué pasa, diciendo a los atléticos, al Atlético de Madrid, incluso al propio Simeone, que ahora qué pasa, que si Simeone decía que en relación a lo que sucedió con Thibaut Courtois el año pasado durante el derbi en el Metropolitano, pues que se debería de sancionar a los jugadores que provocan a la grada, e intentan establecer una comparación entre este hecho, lo que sucede con Vinicius y lo que sucedió con Diego Pablo Simeone, cuando absolutamente nada tiene que ver. En el caso concreto de Courtois provocó a la grada, Diego Simeone no hizo eso. Courtois se encaró en ocasiones con la grada y no sucedió absolutamente nada. El Cholo Simeone, cuando se encara con la grada, resulta expulsado, mientras tanto que Courtois no lo fue y además pues ejerció ese papel que tanto le gusta al roedor belga, que es el de llorón. Además se paró el partido, hecho que no sucedió en el día de ayer. Diego Simeone fue expulsado y abandonó la zona técnica y no se hizo la víctima, como bien hizo el guardameta del Real Madrid. En el caso de compararlo con lo que sucede con Vinicius, pues 3/4 partes de lo mismo. No estamos hablando de un entrenador que esté provocando constantemente a la grada. No estamos hablando de un entrenador que esté haciendo gestitos a la grada. No estamos hablando de un entrenador que se gane el odio de la grada por desconsideraciones hacia el rival. Todo esto sí que lo hace el Malcolm X de Hacendado, más conocido como Vinicius. Y cuando alguien le insulta o le hace algún gesto desde la grada, pues ya se formó la gozadera. Lo hemos visto en innumerables ocasiones, y si no, que se lo recuerden a mis queridos aficionados del Valencia. Ya sabemos lo que sucede cuando a este se le hace un gestito o cuando él piensa que se le ha hecho un gestito, porque vivimos en un país en el que te sale más caro insultar a un negro, vamos a decirlo así, que muchas otras cosas infinitamente más graves. Porque yo ya no te estoy hablando que le llames hijo de tal, negro de tal o no sé qué negro. El solo hecho de que a un negro le llames negro ya te trae problemas. Vivimos un poquito en el mundo al revés. Y esto es lo que sucede con Vinicius. Sin embargo, cuando a un entrenador se le llama absolutamente de todo desde la grada, y esto ha sucedido también en el Bernabéu sin que haya ninguna campañita y sin que pase nada al respecto, cuando se le hacen todo tipo de gestos y todo tipo de burlas y todo tipo de insultos, pues no pasa nada, y es que el entrenador debe ser un profesional y tiene que aguantarlo. Personalmente, y esto digo es mi opinión personal, creo que los insultos forman parte del ambiente futbolístico, como ha sido toda la vida. No comprendo estas campañas, bueno, sí que las comprendo, concretamente la de Vinicius, ya sabemos quién está detrás. Cuanto más se hable de esas tonterías, menos se habla de los fracasos deportivos. Pero no creo en estas tonterías modernas de que se insulta a alguien, hay que parar un partido. Sobre todo porque no son ciertas, sobre todo porque es una gran hipocresía. Porque ya lo he comentado aquí. Si dos tíos hacen el sonido del mono a un negro, la que se monta. Si miles de personas en los estadios que todos sabemos gritan españoles hijos de puta, no pasa absolutamente nada, libertad de expresión. Entonces yo estoy a favor de que esas cosas han pasado toda la vida y continúen pasando porque tampoco sucede nada. Pero ya que no es así, ya que en teoría se persigue el insulto, ya que en teoría se persigue la falta de respeto, hagámoslo con todos. Porque el tal, ¿cómo se llama? Jonathan Poulter, que es el que realizó estos gestos y el que estuvo todo el partido insultando a Diego Simeone, pues al parecer no es la primera vez
que realiza este tipo de acciones y el individuo ya estuvo 3 años sin poder entrar a un estadio de fútbol tras mantener un incidente o un enfrentamiento con unos discapacitados, según he leído, ¿eh? O sea, que los del You'll Never Walk Alone, que pocas lecciones den. Porque a nosotros se nos exige mucho al Atlético de Madrid. A otros no parece ser que sea así. Y no es la primera vez que pasa esto. Con el Cholo Simeone ya sucedió con el Arsenal en la Europa League, creo recordar, del 2018. Sí, 2018. Ya sucedió. Sucedió cuando eliminamos al Manchester United, que le llovió absolutamente de todo desde la grada y no pasó nada. La UEFA ahí no hizo nada. O al menos no lo hizo en comparación con lo que hace con el Atlético de Madrid. Por lo tanto, y viendo la doble vara de medir que tienen todos estos mortífagos y en general en el mundo del fútbol, pues si queremos que se respete a Vinicius y a cualquier otro jugador de color que no se le puede decir absolutamente nada, pues que suceda lo mismo con todos los que están en el terreno de juego y los que están en la zona técnica. Quiero comentar un par de cositas sobre los mortífagos, ya que los mencionaba. En primer lugar, pues los típicos, ¿no? Estos que se ponen delante de un micrófono en Es Radio por la noche, dicen que en un programa deportivo y que si les juntas a todos no suman una neurona. En este caso, Juanma Rodríguez, Paco Rabadán y otro que pasaba por ahí que debe ser conocido en su casa a la hora de comer. Estos se ríen de Simeone durante el programa de anoche por lo que hace, por su reacción que tiene. Dicen que hace el ridículo cuando ni siquiera sabían lo que había sucedido y le estaban criticando por una reacción que no saben a consecuencia de qué surge, pero como es Diego Simeone, como es el Atlético de Madrid y como no es el Malcolm X de Hacendado, pues entonces todo vale. Pero aparte de las ridiculeces que dicen sobre este tema, es increíble escuchar a este personajillo, ya digo, Paco Rabadán, que si le juntamos, como decía, con Juanma Rodríguez no suma ni media neurona. No están acostumbrados a hablar de fútbol porque no tienen ni puñetera idea de fútbol. Ellos no les saques de hablar del CTA, mugrienta Liga Negreira, críticas a Tebas, críticas al Barcelona y no sé qué del estadio del Barcelona. No les saques de ahí. Porque entonces dicen chorradas como las que decía el Paco Rabadán, que dice que los goles del Atlético de Madrid fueron de rebote, que el Atlético de Madrid no hizo ningún mérito para llevarse el partido, ni siquiera para llevarse un punto, que el Liverpool incluso jugó a medio gas, es decir, o sea, nada de lo que sucedió en el partido, pues eso fue lo que comenta este individuo. Así es que al final, pues, están en los medios que están, pues por algo, ¿no? Con todo esto de... a comentar algo pues, que se escucha por ahí, ¿no? Hay quien lo dice en broma y hay quien lo dice en serio. Con todo esto de Palestina y no sé qué, bueno, pues el gobierno español está dando lecciones de moral. Por un lado vendiendo armas a Israel y por otro diciendo que hay que retirarse de todo aquello, aquella competición, espectáculo tal, del que Israel forme parte, diciendo que no vamos a volver a participar en Eurovisión, insinuando que tal vez habría que ver si España juega al Mundial, si participa Israel, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya se escucha, algún iluminado ha dicho por ahí, que ya que parte del accionariado del Atlético de Madrid pertenece al israelí Aidan Ofer, pues que habrá que ver qué pasa con el Atlético de Madrid. Esto es increíble. Hemos pasado de nazis a sionistas en un abrir y cerrar de ojos. Pero bueno, es lo que tiene, lo que comentaba anteriormente, la falta de neuronas. Y por último, no quiero dejar de nombrar al personaje uno de los del Chirincirco, José Luis Sánchez. A ver, uno le escucha y dice, si es que tiene que decir este tipo de gilipolleces para que se le haga caso o se le preste un poquito de atención. Porque igual de conocimientos, justito. Escribe en Twitter, en relación al gol que ayer recibe el Atlético de Madrid.
La magia del descuento. Un córner, lado izquierdo. Remata un central. ¿Os suena? Ya sabéis, ¿no? Lisboa y todo esto. Pues haz una cosa, José Luis. Mira, te lo voy a utilizar más o menos la misma fórmula textual que utilizas tú. Un periodista apesebrado. Un presidente mafioso al que se le tiene que dar coba. Unas rodilleras y una boquita abierta. ¿Te suena, José Luis? Hasta el próximo vídeo.